La introducción al efecto Mandela llegó como un rayo. Estábamos en una clase de Ciencias de la Vida en la Universidad Estatal de Florida, FSU, y el profesor Dr. Arnold hablaba sobre memorias colectivas, aquellas que, según él, son falsas, pero compartidas por muchas personas. Todos recuerdan que Nelson Mandela murió en los años 90, cuando en realidad falleció solo en 2013. Dijo, con un leve tono de ironía. La sala rió, pero yo sentí un escalofrío. No por lo que dijo, sino por cómo esa memoria me impactó. Yo también lo recordaba. Un simple error de fecha parecía absurdo, pero ahí estaba el concepto. Algo que muchas personas recordaban mal, como si el propio tejido de la realidad estuviera distorsionado. Las paredes del aula parecían cerrarse mientras Arnold daba otros ejemplos. Mencionó cosas triviales como el logotipo de los Looney Tunes, pero cuando habló de Mandela, el ambiente se volvió tenso. Todos, de repente, comenzamos a cuestionar nuestras memorias. ¿Por qué lo recuerdo así? Swing, pensé, mientras algo dentro de mí intentaba reorganizar mis pensamientos. No era solo una clase común, era una sensación visceral de que el mundo a mi alrededor no era tan sólido como creía. Salí de la sala esa tarde con la mente perturbada, con la sensación de que algo estaba profundamente mal con mi percepción de la realidad. Arnold había plantado una idea que no podía dejar de lado. Dejó la pregunta en el aire. Si no podemos confiar en nuestras memorias, ¿qué nos garantiza que la realidad es estable? Eso resonó en mi mente como una maldición. La FSU, que antes parecía un lugar predecible, ahora se sentía distorsionada, con las personas y los lugares a mi alrededor tomando contornos inciertos y desconectados. En los días siguientes, todo parecía fuera de lugar. Pequeños detalles, como el color de una puerta que antes era azul y ahora parecía verde, me inquietaban profundamente. O el nombre de una cafetería que juraba haber cambiado de forma sutil, algo que nadie más notaba. Cuestioné esas pequeñas distorsiones, pero lo mantuve para mí. Era como si una sombra se cerniera sobre mi mente, una duda constante que no podía expresar. Cuando intenté hablar sobre la clase con mis amigos, solo se rieron. ¿En serio? ¿Nelson Mandela en los 90? Drenia, se burlaban. Pero la duda dentro de mí crecía. Mis manos temblaban al pensar más profundamente en el tema. El Dr. Arnold plantó algo en mí ese día, una semilla de paranoia que no podía arrancar. Poco a poco, me alejé de las conversaciones triviales sobre fiestas o deportes. Algo me decía que había una grieta en la realidad que necesitaba entender. Esa fue la primera vez que el concepto de realidad distorsionada entró en mi vida y nunca más salió. ¿Qué es la verdad cuando nuestras mentes pueden ser engañadas tan fácilmente? Sentía como si el suelo se estuviera disolviendo bajo mis pies, como si cualquier cosa que creyera real pudiera ser arrancada de mí en cualquier momento. Mi habitación, antes un refugio seguro, ahora parecía una prisión de incertidumbres. Dejé de ir a fiestas y hasta mis calificaciones comenzaron a caer. Las clases perdían sentido, como si se estuvieran enseñando en un idioma que ya no podía comprender. Era como si el mundo estuviera sintonizado en una frecuencia diferente a la mía. Evité el comedor de la universidad. El exceso de charlas y ruido me dejaba más inquieto, abrumado por información y memorias que competían por mi atención. La FSU, ese semestre, se transformó en un laberinto de incertidumbres. Las sombras en las paredes parecían más profundas, los árboles más retorcidos. Mi visión del mundo había cambiado para siempre, y no sabía cómo volver a ser quien era antes de esa clase. Intenté distraerme con series y películas, pero hasta eso parecía ligeramente distorsionado, como si estuviera viendo todo a través de un filtro borroso. Con el tiempo, comencé a sentirme constantemente observado. La paranoia crecía cada día, y empecé a desconfiar de las personas a mi alrededor. Parecían excesivamente cómodas en una realidad que ya no podía entender.
Esto me aisló aún más y me empujó hacia una búsqueda solitaria y obsesiva. Si la realidad podía ser distorsionada tan fácilmente, ¿cómo podría confiar en algo? Algo estaba terriblemente mal, y la presencia de esa sensación me ahogaba cada día. Eventualmente, dejé de asistir incluso a las clases del doctor Arnold. No podía soportar la idea de escuchar sobre cómo nuestras mentes pueden ser manipuladas, cómo nuestras memorias pueden ser moldeadas y alteradas. Cuando lo veía por los pasillos, un escalofrío recorría mi espalda. Tenía la sensación de que él sabía algo, como si faltara una pieza en el rompecabezas de memorias falsas que me había presentado. La sensación de estar al borde de un colapso mental solo aumentaba. Ya no sabía si lo que estaba viviendo era real o si mi mente estaba creando nuevas versiones de la realidad para protegerme. El efecto Mandela no era solo una curiosidad de clase. Se había convertido en el inicio de una crisis existencial, una herida en la percepción que parecía no tener cura. Las preguntas se acumulaban y la realidad que creía conocer se desmoronaba ante mis ojos. Todo comenzó a derrumbarse completamente unos días después de la clase sobre el efecto Mandela. Era una tarde cualquiera. El calor de Tallahassee hacía que el aire fuera sofocante. Estaba en la biblioteca, tratando de repasar las notas de bioquímica, cuando una memoria de mi infancia surgió de repente. Era algo simple, casi banal, pero al mismo tiempo tan profundo que me dejó sin aliento. Recordé a una chica, Eve, de primer grado. Su cabello castaño rizado, siempre atado de lado con un lazo rojo, y cómo se reía de las bromas de los profesores. Recordaba claramente cómo se sentaba a mi lado y me ofrecía dulces que su madre ponía en su lonchera. Era una memoria tan vívida, pero al mismo tiempo, algo en ella me incomodaba profundamente. Nunca había hablado de Eve desde que dejé el primer grado, como si hubiera desaparecido de mi mente hasta ese momento exacto. ¿Sería mi cerebro haciéndome una jugada? ¿Eve sería una de esas memorias distorsionadas de las que hablaba el doctor Arnold? Mi pecho se apretó y de repente necesitaba saber. Necesitaba confirmar que ella era real. Corrí a mi celular y llamé a Tyler, mi amigo de la infancia. Siempre estuvo conmigo en esos días, y si alguien recordaría a Eve, sería él. El teléfono sonó varias veces antes de que Tyler contestara. ¿Tyler? Zrenia, mi voz salió más alta de lo que esperaba. ¿Recuerdas a una chica llamada Eve? Estudió con nosotros en primer grado. El silencio del otro lado fue largo y extraño. Recordé cómo nosotros tres, yo, Tyler y Eve, éramos inseparables. Era imposible que él no recordara. Pero cuando Tyler finalmente respondió, su voz sonó confusa, titubeante. ¿Eve? Logró preguntó, como si fuera la primera vez que oía ese nombre. No me acuerdo de nadie con ese nombre. Mi corazón se disparó. ¿Cómo era posible que no recordara? Las memorias de ella eran tan claras para mí. Describí a Eve hablando de sus rizos, del lazo rojo, de cómo se reía en clase. Tyler guardó silencio nuevamente, antes de soltar una risa nerviosa. Amigo, debes estar confundiendo. Eso no me suena familiar. Quizás sea uno de esos efectos Mandela, ya sabes, una memoria colectiva errónea. Sus palabras resonaron en mi mente como un martillo. Efecto Mandela. Memoria errónea. No podía ser. Eve era real. Yo lo sabía. Algo estaba mal, terriblemente mal. Colgué el teléfono, mientras Tyler aún intentaba cambiar de tema. Sabía que no podría descansar hasta encontrar alguna prueba de que Eve existió. Pasé el resto de esa tarde inquieto, mi mente sumida en la duda y la ansiedad. Las voces en la biblioteca sonaban distantes, como ecos de otra realidad, mientras mis dedos temblorosos apenas lograban concentrarse en las páginas de bioquímica frente a mí. Esa noche casi no dormí. Mi cerebro se negaba a apagarse, revisitando cada recuerdo de Eve que tenía. Recordé su cumpleaños, cuando sus padres trajeron un pastel a la clase,
y cantamos feliz cumpleaños. Recordé cómo desapareció un día, sin previo aviso. En ese momento, dijeron que se había mudado a otra ciudad, pero ahora, con cada recuerdo, algo parecía estar mal. No hubo despedidas. Ningún maestro habló de su partida. Simplemente se esfumó. Al día siguiente, me desperté con un único objetivo: encontrar cualquier prueba de que Eve había existido. Mi primera parada fue la escuela primaria. Conduje hasta allí con el corazón acelerado. Era extraño volver después de tantos años, pero la urgencia de descubrir la verdad superaba cualquier incomodidad. Fui directo a la administración, tratando de encontrar registros antiguos. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa forzada, dijo que los archivos de estudiantes antiguos estaban digitalizados, pero que no siempre eran accesibles sin una autorización especial. Supliqué, inventando excusas que apenas tenían sentido. Necesitaba algo que confirmara que Eve no era solo una creación de mi mente. Finalmente, ella cedió y me dio acceso a un terminal con los registros de los estudiantes. Escribí el nombre, Eve, y esperé. Nada. Miré y volví a mirar. Busqué en todos los años que estuvimos en la escuela, pero su nombre no apareció en ninguna parte. Era como si nunca hubiera existido. Mi cuerpo se heló. Salí de la escuela con una sensación de vacío en el estómago, como si el suelo bajo mis pies se estuviera desmoronando. Eve había desaparecido de las memorias de todos, pero yo sabía, de algún modo profundo e innegable, que ella era real. La recordaba. Regresé a casa, mi mente un torbellino de pensamientos. ¿Cómo era posible que ella no estuviera en los registros? Llamé a Tyler nuevamente, insistiendo en que tenía que recordar, pero esta vez él parecía impaciente. Amigo, ya te dije, no había nadie con ese nombre. Estás obsesionado con esto, decía Tyler, sonando irritado, casi como si estuviera dudando de mi cordura. Pero no podía rendirme. Algo dentro de mí gritaba que Eve era real. Yo lo sabía, aunque nadie más la recordara. Comencé a cuestionar todo. Si Eve no estaba en los registros y Tyler no la recordaba, tal vez había algo mucho más grande en juego. ¿Estaba mi memoria distorsionada? ¿O la realidad a mi alrededor estaba siendo manipulada de alguna manera? Cuanto más pensaba en esto, más mi mente se hundía en la paranoia. Ya no podía confiar en nada. Cada detalle de mi vida parecía estar bajo sospecha. Pasé horas revisando viejas cajas de fotos, cartas y recuerdos, buscando cualquier prueba de que Eve había existido. Pero todo parecía vacío. No había fotos, ni notas, nada que demostrara su existencia. La desesperación crecía dentro de mí. Comencé a dudar de mi propia cordura. Me senté en el suelo de la sala, rodeado de recuerdos que ahora parecían fantasmas, distantes e intangibles. La sensación de que algo estaba terriblemente mal era abrumadora. Finalmente, surgió un último recuerdo, una antigua foto de clase. Recordaba claramente estar al lado de Eve en esa foto. Si podía encontrarla, tendría la prueba de que mi mente no me estaba engañando. Mis manos temblaban mientras buscaba en los viejos álbumes. La memoria de la foto de la clase era el último ancla que tenía. Si la encontraba, probaría que mi mente no me traicionaba. Recordaba estar junto a ella, con nuestras sonrisas de niños inocentes. Sabía que mis padres tenían una copia de esa foto. Cada página que pasaba parecía pesar más que la anterior, como si el aire a mi alrededor se volviera más denso y asfixiante. La foto tenía que estar allí, en algún lugar. Finalmente, encontré el álbum de primer grado. Mis dedos recorrieron los bordes de las fotos, enfrentando mis recuerdos con la realidad física. Las primeras imágenes eran familiares, fiestas de cumpleaños, paseos escolares. Entonces, allí estaba, la foto de la clase. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras miraba el centro de la imagen. Pero, para mi completo horror, Eve no estaba allí.
El lugar donde recordaba verla estaba vacío. Mis ojos recorrieron desesperadamente la foto, buscando cualquier señal de que ella había estado allí. Pero no había nada. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Cómo era posible? Recordaba esa foto con tanta claridad. El espacio a mi lado parecía equivocado, como si algo hubiera sido borrado deliberadamente. Eve estaba allí, lo sabía, pero la foto mostraba solo un vacío donde ella debería estar. La angustia me invadió y solté la foto en el suelo, incapaz de enfrentar la evidencia de que mi memoria podría estar traicionándome. La prueba que tanto buscaba se transformaba en una acusación silenciosa contra mí. Aún en estado de shock, tomé mi celular y envié un mensaje frenético a Tyler, diciendo que había encontrado la foto, pero que algo terrible estaba mal. Él respondió minutos después, con el mismo tono relajado de antes, insistiendo en que estaba exagerando. «A veces la memoria nos juega malas pasadas», escribió. «Te estás aferrando a un recuerdo de infancia que probablemente ni siquiera ocurrió». El sarcasmo en sus palabras era claro, como si todo esto le pareciera una broma. Pero para mí no había nada gracioso. Algo mucho más grande estaba en juego. Aquella noche fue una pesadilla. La ausencia de Eve en la foto no se iba de mi mente, y con esa ausencia venían las preguntas. ¿Cuántos otros recuerdos míos podrían estar distorsionados? ¿Cuántas otras personas y eventos habían sido borrados o alterados de maneras que no podía comprender? Pasé horas acostado, mirando al techo, incapaz de alejar esos pensamientos. La idea de una realidad distorsionada, como mencionó el doctor. Arnold ya no parecía una teoría lejana. Se estaba convirtiendo en mi realidad. A la mañana siguiente, decidí que enfrentaría lo que estaba sucediendo de frente. Si Eve había desaparecido de la foto, tal vez habría otros detalles que probaran su existencia. Con una renovada sensación de urgencia, comencé a revisar todo: cuadernos antiguos, recuerdos de la infancia, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Pero todo estaba vacío. Cada fragmento de memoria que tenía de ella parecía estar siendo borrado, uno a uno. Cada cajón que abría, cada caja que revisaba, no traía ninguna señal de que ella había existido. La frustración y el desespero me estaban consumiendo. El peor momento llegó cuando decidí hablar con mis padres. Me senté en la mesa de la cocina, mientras el olor del desayuno que mi madre preparaba parecía surrealista. Pregunté casualmente sobre primer grado, tratando de introducir el nombre de Eva en la conversación, esperando que recordaran. Mi madre frunció el ceño, pensativa, mientras mi padre se encogió de hombros. «No me acuerdo de ninguna niña llamada Eve», dijo. «Debes estar confundiendo con otra niña». La misma respuesta, la misma negación. Con cada negativa, era como si un pedazo de mi realidad fuera arrancado. Sentado allí, viendo a mis padres negar la existencia de Eva, comencé a preguntarme si realmente me estaba volviendo loco. ¿Cómo era posible que todos a mi alrededor, incluidas las fotos, estuvieran en contra de mí? Mi cabeza latía y sentía una presión creciente en el pecho. Necesitaba respuestas. Regresé a mi habitación y me cerré, como si el mundo afuera fuera una amenaza. Eve existía. Tenía que existir. Sabía que la verdad estaba en algún lugar, pero parecía que todo, personas, objetos, incluso el tiempo, estaba conspirando para convencerme de lo contrario. Al darme cuenta de que no podía confiar en nadie a mi alrededor, decidí buscar ayuda en línea. Comencé a investigar el efecto Mandela, buscando foros y comunidades donde otras personas compartieran sus experiencias. Y fue allí donde encontré una comunidad dedicada a discutir memorias distorsionadas y personas que, de alguna manera, habían desaparecido de la realidad. Las historias que leí eran aterradoramente parecidas a la mía. Personas recordaban a compañeros de escuela,
amigos o familiares que parecían haber sido borrados de la existencia. Lo más perturbador era que estas personas también habían buscado pruebas, fotos, cartas, registros. Pero, al igual que yo, no encontraron nada. Pasé horas leyendo esos relatos, absorbiendo cada detalle. Ya no estaba solo. Otros también estaban siendo atormentados por memorias que nadie más podía confirmar. Algunas teorías mencionaban conspiraciones, involucrando manipulación de la realidad o incluso experimentos gubernamentales. Otras teorías hablaban de fenómenos sobrenaturales o incluso de universos paralelos que se superponían. Pero ninguna explicación parecía satisfactoria. Todo flotaba en el aire como fantasmas, sin cuerpo, sin una forma definida. Quería una respuesta concreta, pero esas historias solo ampliaban la sensación de que me estaba viendo arrastrado hacia algo mucho más grande y aterrador de lo que imaginaba. En los días siguientes, mi obsesión solo aumentó. Tyler comenzó a evitarme, probablemente cansado de mis preguntas interminables. Me alejé de la universidad, incapaz de concentrarme en cualquier cosa que no fuera la búsqueda de Eve. Mis calificaciones empezaron a caer, y apenas hablaba con mis padres. Todo parecía insignificante, comparado con lo que estaba sucediendo en mi mente. La idea de que mi realidad estaba siendo manipulada, de que mis memorias estaban siendo borradas, me consumía. Y lo peor de todo era la sensación de impotencia. Cuanto más buscaba respuestas, más la verdad parecía alejarse de mí. Finalmente, tomé una decisión. Necesitaba regresar a la escuela primaria. Algo dentro de mí decía que las respuestas estaban allí. Ya fuera en un armario olvidado, un registro que escapó de la digitalización o incluso en una memoria perdida, tenía que intentarlo. Regresé a la escuela en una tarde lluviosa, el campus desierto, con solo la recepcionista lanzándome miradas de desconfianza al entrar de nuevo. Esta vez, fui directo al pasillo donde estaba mi antigua aula. Las memorias de primer grado invadieron mi mente mientras caminaba, pero ahora parecían distantes, como si pertenecieran a otra persona. La puerta del aula estaba entreabierta, y entré. Todo parecía diferente, más pequeño de lo que recordaba. Las mesas, la pizarra, incluso las ventanas parecían encogidas. Pero había algo en la atmósfera de ese lugar que trajo de vuelta un recuerdo repentino, casi violento. La risa de Eve, el sonido de su voz llamando mi nombre, resonó en mi mente, tan real como la lluvia afuera. Me vi sentado a su lado, riendo de algo tonto que el profesor había dicho. Miré a mi alrededor, casi esperando verla, pero, por supuesto, no había nadie allí. La sensación de pérdida era abrumadora. En ese aula, rodeado de fantasmas de memorias que solo yo parecía cargar, mi mente comenzó a ceder bajo el peso del absurdo. Me senté en una de las pequeñas sillas, tratando de calmar la torrente de pensamientos. Pero el recuerdo de Eve no se disipaba. Ella estaba conmigo en esa sala, aunque invisible, como una sombra al acecho, observándome desde un rincón oscuro de mi psique. Cerré los ojos, tratando de bloquear la avalancha de dudas, pero eso solo intensificó su presencia en mi mente. Su rostro se dibujaba con una claridad aterradora, la sonrisa suave, los ojos castaños brillando bajo la luz de la ventana. Cuando finalmente abrí los ojos, todo parecía mal. Por un momento, el aula que conocía estaba ligeramente distorsionada. Las paredes se inclinaban levemente. Las sombras en las esquinas parecían alargarse de manera anormal. Parpadeé, frotándome los ojos con fuerza, pero nada cambiaba. Era como si estuviera mirando el mundo a través de un cristal roto. Un frío recorrió mi espalda y me levanté, sintiendo la urgente necesidad de salir de allí, rápidamente. Mientras caminaba hacia la puerta, algo me hizo parar. Al fondo del aula, sobre una de las mesas, había algo grabado en la superficie de madera. Mis piernas se congelaron. Esa mesa no estaba allí antes, ¿o sí? No la había notado hasta ahora, pero allí estaba,
con una inscripción que hizo que mi corazón se detuviera por un breve momento. Eve. 3 pequeñas letras, grabadas en la superficie de madera desgastada, casi imperceptibles, pero tan reales como cualquier cosa en ese lugar sofocante. Me acerqué lentamente, cada paso resonando en mi cabeza como un martillo. Toqué la inscripción con la punta de los dedos, sintiendo las marcas en la madera. Era verdad, estaba allí. Esa pequeña grabación era una prueba de que Eve existió, una confirmación de que no estaba completamente loco. Mis manos temblaban y las lágrimas se formaron en mis ojos. Lo sabía, murmuré, mi voz resonando por la sala vacía. Sabía que ella era real, pero el alivio duró poco. Algo en ese momento estaba profundamente mal. Sentí una presencia a mi alrededor, una presión invisible que hacía que el aire se volviera denso, casi asfixiante. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero el aula estaba vacía, y entonces escuché un sonido, un susurro distante, casi imperceptible, pero presente. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro. Alguien, o algo, estaba tratando de comunicarse conmigo. Mi garganta se secó, y mi cuerpo se puso rígido. ¿Qué estaba pasando? Me acerqué a la ventana, intentando alejar la sensación creciente de pavor. Miré afuera, en busca de alguna señal de normalidad, pero la visión que encontré me hizo titubear. El campo de fútbol de la escuela, que debería estar vacío a esa hora, estaba distorsionado. Los árboles al fondo parecían inclinarse en ángulos imposibles, como si fueran de goma, no de madera. El cielo, normalmente azul, era de un gris metálico, casi como si fuera una pantalla proyectada. Parpadeé varias veces, frotándome los ojos, pero la visión permanecía igual. El mundo afuera no era lo que debía ser. El susurro aumentó, y esta vez pude distinguir algunas palabras. Ella está aquí. Esas palabras penetraron mi mente como cuchillas frías. Instintivamente, retrocedí un paso. ¿Quién está aquí? Component placement, murmuré, sabiendo que nadie respondería. Pero en el fondo ya lo sabía. Sabía que hablaban de Eva. La presencia de ella, o de algo que la representaba, parecía llenar el espacio a mi alrededor. Podía sentirla en cada sombra, en cada pedazo de aire que respiraba. Mi mente estaba al borde del colapso. Cada detalle de esa sala parecía impregnado por una energía que no podía entender. El susurro aumentaba, ahora mezclado con una estática perturbadora, como el sonido de una televisión fuera de señal. Cerré los ojos, tratando de bloquear el ruido, intentando recuperar mi cordura. Pero, en ese instante, la sensación de ser observado se volvió insoportable. Algo o alguien estaba allí conmigo, observando cada uno de mis movimientos, esperando que cometiera un error. Abrí los ojos de golpe y con el corazón desbocado, corrí hacia fuera del aula. Mis piernas parecían más pesadas, como si algo invisible intentara detenerme. Pero logré llegar al pasillo, donde todo parecía un poco más normal, aunque el malestar persistía. Caminé rápidamente por los corredores vacíos, sintiendo que algo me seguía, una presencia invisible acechando cada uno de mis pasos. Cuando finalmente salí del edificio, el aire frío de la tarde me envolvió, pero no trajo el alivio que esperaba. El campo seguía pareciendo extraño, los árboles inclinados en ángulos imposibles, y el cielo mantenía ese color gris metálico. Algo estaba profundamente mal con el mundo a mi alrededor, y no podía entender qué era. Era como si estuviera atrapado en una realidad ligeramente ajustada, modificada de forma sutil, pero lo suficiente como para inquietarme. Fui directo al coche, mis manos temblando tanto que apenas pude poner la llave en el encendido. Arranqué el motor y salí conduciendo sin rumbo, tratando de escapar de esa sensación de opresión. Mi mente estaba en completo caos. La prueba que buscaba, la inscripción con el nombre de Eve, no trajo el alivio que esperaba. De hecho, solo profundizó el misterio, arrastrándome aún más a una espiral de paranoia y miedo. Conduje durante horas,
pasando por lugares familiares que ahora parecían irreales. Las calles, las casas, las personas, todo parecía envuelto en una capa invisible de distorsión. Cuando finalmente me detuve en un parque vacío, el peso de todo lo que había sucedido me golpeó de una vez. Necesitaba entender qué estaba sucediendo conmigo. Algo mucho más grande estaba detrás de la desaparición de Eve, y, de alguna manera, sabía que para descubrir la verdad tendría que sumergirme aún más en esta pesadilla. Me senté en uno de los bancos del parque, intentando respirar hondo y organizar mis pensamientos. Lo que había visto en la escuela no era normal. La presencia, los susurros, el mundo distorsionado. Eso no era fruto de mi imaginación. Era real. Lo sabía. Pero la pregunta seguía. ¿Por qué estaba sucediendo? ¿Y por qué con Eve? Necesitaba respuestas. Y sobre todo, necesitaba entender si había alguna manera de escapar de esta sensación de estar atrapado en una realidad que ya no era mía. Tomé mi celular, casi sin pensar, y envié un mensaje a Tyler. Encontré algo extraño. Necesito que me escuches esta vez. Dudé por un segundo antes de presionar el botón de enviar. Tyler había sido escéptico hasta ahora, pero ya no tenía a nadie más a quien recurrir. Necesitaba compartir lo que había descubierto, incluso si él pensaba que me estaba volviendo loco. Mi mensaje fue enviado, pero no esperaba una respuesta inmediata. El parque parecía aislado, desprovisto del movimiento normal de la ciudad. Las hojas de los árboles se movían suavemente al viento, pero el aire seguía denso, casi asfixiante. Sentía una presión invisible, como si el mundo a mi alrededor estuviera hasta a punto de desmoronarse. Mis ojos recorrían el parque, y por un momento todo parecía tranquilo. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que eso era solo una calma temporal. Algo estaba a punto de suceder. Mientras esperaba una respuesta de Tyler, repasé mentalmente todo lo que había ocurrido en las últimas horas. La inscripción en la mesa, los susurros, la presencia invisible. El propio mundo parecía deformado, una realidad que se doblaba sobre sí misma, como si estuviera atrapado en una pesadilla que no podía terminar. La sensación de estar siendo vigilado no había desaparecido, solo se había escondido en las sombras. Mis dedos temblaban mientras miraba el celular, esperando un sonido, una señal, cualquier cosa que me conectara de nuevo con el mundo real. Cuando el teléfono finalmente vibró, mi corazón dio un salto. Era Tyler. Él había respondido. Abrí el mensaje con ansiedad, esperando algo que me diera alivio o algún rayo de racionalidad. Pero lo que escribió solo me dejó más perturbado. Amigo, creo que necesitas ayuda. Esto se está volviendo serio. Lo que estás diciendo no tiene sentido. Mis dedos apretaron el celular con fuerza. Él no creía. Nadie creía. Estaba solo en esta búsqueda de la verdad, y cuanto más intentaba encontrar respuestas, más el mundo a mi alrededor se distorsionaba. Pero no podía detenerme ahora. Sabía que la verdad estaba ahí, oculta bajo capas de ilusión, esperando ser revelada. La inscripción con el nombre de Eve fue la primera pista, la primera evidencia de que algo estaba fuera de lugar. Sabía que había más. Tomé mis llaves, decidido a volver a la escuela. Si había más pruebas allí, las encontraría, incluso si tenía que enfrentar el pesadilla una vez más. Tyler podía pensar que estaba loco, pero eso ya no importaba. Necesitaba respuestas. Mientras conducía de regreso a la escuela, la sensación de estar siendo observado aumentaba. El mundo a mi alrededor estaba demasiado quieto, como si la propia realidad estuviera esperando que cometiera un error. Las luces de la ciudad brillaban débilmente, envueltas en una neblina invisible. Cuando finalmente estacioné en el patio de la escuela, una punzada de miedo creció en mi estómago. Ese lugar, que antes era solo un edificio escolar, ahora parecía una fortaleza de secretos. Las sombras en las ventanas me observaban como ojos invisibles. Entré en el edificio
sintiendo el olor a polvo y abandono mezclado con el aire pesado. Esta vez, el silencio era absoluto. Los pasillos parecían más largos, las puertas más distantes. Cuanto más me acercaba al aula donde había encontrado la inscripción, mayor era la presión en mi cabeza. Cada paso resonaba por el suelo, como si el edificio estuviera atento a mi presencia. Cuando finalmente llegué al aula, dudé por un momento. El miedo me envolvía como una segunda piel, y sabía que entrar allí de nuevo significaba sumergirme aún más en la oscuridad de mi propia mente. Empujé la puerta lentamente, y el sonido del chirrido pareció demasiado alto en el silencio sofocante del pasillo. El aula estaba oscura, las ventanas bloqueadas por los árboles del exterior, que parecían haber crecido de forma anormal. Algo estaba diferente desde la última vez que estuve allí. La mesa con la inscripción de Eve seguía en el mismo lugar, pero el aire a su alrededor parecía distorsionado. Era como si el espacio alrededor de esa mesa estuviera vibrando con una frecuencia invisible, pero perceptible. Mi respiración se volvía pesada, y cuanto más me acercaba, más volvían los susurros. Llegué a la mesa, y con las manos temblorosas, pasé los dedos por la inscripción nuevamente. Estaba allí. Eve. Pero había algo más ahora. Al lado del nombre, pequeños arañazos irregulares aparecían, como si alguien hubiera intentado rascar algo, pero se hubiera rendido. Me incliné más cerca, tratando de entender lo que estaba viendo. Y entonces, de repente, los susurros se intensificaron, convirtiéndose casi en gritos dentro de mi cabeza. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse. Un frío recorrió mi espalda, y antes de que pudiera reaccionar, el mundo a mi alrededor pareció desmoronarse. Las paredes ondulaban como agua, y las sombras comenzaron a moverse por sí solas, alargándose, tomando formas indefinidas. Estaba atrapado en el centro de esa pesadilla distorsionada, sin escapatoria. Mi cabeza latía de dolor, y los susurros ahora eran voces claras, repitiendo el nombre de Eve incesantemente. Eve, Eve, Eve ... Las voces venían de todos lados, cada vez más altas, hasta que el sonido se volvió insoportable. Cerré los ojos tratando de bloquear las voces, pero fue inútil. Cuando los abrí de nuevo, el aula estaba diferente. El espacio a mi alrededor ya no era el de la escuela que conocía. Las paredes estaban cubiertas por algo que parecía un tejido vivo, pulsando levemente. Las mesas y sillas habían desaparecido, y el único punto de referencia era la mesa con el nombre de Eve. Sin embargo, ahora había una presencia allí, algo que no podía ver completamente, pero que sentía. Estaba en las sombras alrededor de la mesa. Mi corazón latía descontroladamente, el sudor escurría por mi frente. La presencia se movía lentamente, como si estuviera esperando por mí. Finalmente, emergió de las sombras. Una forma vaga, indistinta, pero claramente femenina. Era Eve, o al menos algo que se parecía a ella. Sus ojos eran dos hendiduras oscuras y vacías, que me miraban con una intensidad inhumana. La sonrisa en su rostro era una distorsión grotesca del recuerdo que tenía de ella. ¿Viniste a buscarme? Zrenia susurró su voz, pero no era solo la voz de Eve. Era una mezcla de voces, superpuestas, cada una cargando una emoción diferente. Ira, tristeza, euforia. Mis pies estaban pegados al suelo, como si las sombras alrededor se hubieran agarrado a mí. No podía moverme. Tú no eres real, murmuré, mi voz temblando de miedo. Pero ella solo se rió, una risa estridente que resonó por el aula distorsionada. Soy tan real como tú, ahora, respondió, dando un paso adelante. El aire a mi alrededor se volvió más frío, casi helado. Estaba paralizado, el pánico consumiendo cada parte de mi cuerpo. Ella extendió la mano, lentamente, en mi dirección. A medida que su mano se acercaba, sentía que mi cuerpo perdía fuerza. El aire a mi alrededor estaba helado, y el toque inminente parecía llevar una amenaza
que no podía comprender del todo. Con un último esfuerzo, logré mover mis pies. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme tropezar hacia atrás, chocando con las sillas detrás de mí. El ruido resonó en el aula, rompiendo momentáneamente el silencio abrumador. La criatura se detuvo, su mano aún extendida, y un leve brillo de sorpresa cruzó su rostro distorsionado. ¿Crees que puedes escapar? Tosingu Boz llevaba diversión y amenaza, como si estuviera jugando conmigo, saboreando mi terror. Caí al suelo, temblando, tratando desesperadamente de alejarme. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida, aferrándose a mí, deteniendo mis movimientos, como manos invisibles intentando arrastrarme de vuelta al centro de esa pesadilla. Mis dedos rasguñaban el suelo, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a escapar. Pero el mundo a mi alrededor cambiaba rápidamente. Las paredes del aula se cerraban como si el espacio estuviera siendo devorado por la presencia de Eve. Sentía que estaba perdiendo el control y que pronto sería engullido por ese abismo. Fue entonces que algo dentro de mí cambió. De repente, comprendí. La presencia de Eve, las distorsiones en el espacio, los susurros, todo estaba centrado en ella, o en lo que ella representaba. No era solo un recuerdo perdido de la infancia. Eve era un punto de ruptura en la realidad, algo que no debería existir, pero que de alguna manera se había manifestado, rasgando el tejido del mundo a mi alrededor. Tal vez por eso nadie más la recordaba. Eve era una anomalía, un fallo en el tiempo y la memoria, algo fuera de lugar que ahora se convertía en una amenaza palpable. Con esta revelación, una nueva ola de miedo me golpeó. Si Eve era real, o al menos lo suficientemente real como para existir en ese momento, entonces mi propia percepción de la realidad también estaba comprometida. ¿Qué más estaba mal? ¿Cuántas otras cosas, cuántas otras personas podrían haber sido borradas, manipuladas, distorsionadas como ella? ¿Era posible que mi mente estuviera siendo manipulada por algo más grande de lo que podía entender? Estos pensamientos me aplastaban y sentía una presión creciente en mi cabeza, como si algo estuviera a punto de explotar. Mientras luchaba por levantarme, la figura que parecía Eve dio un paso más hacia adelante. ¿Todavía no lo entiendes? Swing. Su voz parecía ahora cargada de impaciencia, casi irritada con mi resistencia. Soy parte de ti. Siempre lo he sido. Sus palabras me golpearon como una piedra. ¿Parte de mí? No, eso no podía ser verdad. Eve era una persona real, una chica que conocía en la escuela. Pero, cuanto más hablaba, más vacilaba mi certeza. ¿Y si nunca había sido real? ¿Y si todo esto era una creación de mi propia mente? Algo que inventé para llenar un vacío, una distorsión en mi propia psique. Mi cuerpo estaba exhausto y sabía que no podría luchar contra eso por mucho más tiempo. La presión en mis sienes era insoportable y las sombras a mi alrededor se estaban cerrando cada vez más, asfixiándome. En un último acto de desesperación, intenté hablar de nuevo, forzando las palabras a salir de mi garganta seca. ¿Qué quieres de mí? Mi voz salió baja, débil, pero fue suficiente para hacer que la criatura se detuviera por un momento. Me miró con esos ojos vacíos, brillando con una emoción que no podía descifrar. ¿Qué quiero? Component Placement repitió, su voz llena de malicia. Quiero que veas la verdad, que entiendas que todo lo que creías que era real, nunca lo fue. Sus palabras resonaron dentro de mí como un martillo. Sentía que, con cada frase, mi cordura se escurría entre mis dedos. El mundo a mi alrededor se estaba desintegrando. La realidad se fragmentaba en pedazos cada vez más pequeños. Ya no podía distinguir lo que era verdad y lo que había sido fabricado por mi propia mente. En un último esfuerzo de resistencia, me levanté tambaleándome, intentando alejarme de ella. Mi visión estaba borrosa, y el suelo parecía temblar bajo mis pies. «Sé lo que eres»,
Dije con una desesperada valentía. «No eres real. Nada de esto lo es». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar, y su reacción fue inmediata. Su sonrisa grotesca desapareció, sustituida por una expresión de pura ira. «No puedes borrarme», siseó, avanzando hacia mí con una velocidad aterradora. Pero en ese momento, algo dentro de mí se fortaleció. Al reconocer la naturaleza de eso, parecía haber recuperado una parte del control. El mundo a mi alrededor seguía distorsionado, pero ahora veía las grietas en la realidad, las fallas que mostraban que eso no podría durar para siempre. Con un grito de determinación, corrí hacia la puerta, mis piernas finalmente libres de las sombras que antes me mantenían prisionero. Abrí la puerta con fuerza y me lancé al oscuro pasillo. Afuera, el aire parecía menos denso, menos asfixiante. Las distorsiones aún estaban presentes, pero eran menos intensas, como si la propia presencia de Eve estuviera confinada a esa sala. Respiré hondo, intentando recuperar el aliento. Mi corazón aún golpeaba en mi pecho, pero sabía que había escapado, al menos por ahora. El pasillo frente a mí parecía extenderse interminablemente, más largo que antes, como si el propio espacio estuviera intentando ajustarse a lo que había ocurrido. Mis pasos resonaban en las paredes, y por más que intentara alejar el sonido de los susurros que aún reverberaban en mi mente, permanecían, como ecos distantes e ininterrumpidos. Eve seguía allí. Podía sentirlo. La presencia de ella, o lo que fuera que representara, había dejado una marca indeleble en mí. Cada sombra, cada rincón oscuro de la escuela parecía albergar un fragmento de ella, un pedazo de esa realidad distorsionada que nunca más podría ignorar. Salí del edificio y me recibió el aire de la noche. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cargado, con nubes densas que ocultaban las estrellas, como si el propio universo se estuviera retirando de mí. Las luces tenues de las farolas alrededor proyectaban sombras extrañas en el suelo, y la sensación de que el mundo había cambiado no me abandonaba. Miré a mi alrededor, esperando encontrar el estacionamiento vacío, pero algo me hizo detenerme. Había un coche allí que no había visto antes, o al menos no recordaba haberlo visto. Cuando me acerqué, mi corazón se aceleró. Era el coche de Tyler. Estaba parado junto al vehículo, mirándome con una expresión que no podía descifrar. «¿Viniste?», dijo, intentando mantener la voz firme, aunque era imposible ocultar el temblor. Tyler solo me observaba, como si intentara entender algo que ni él mismo podía explicar. «No sabía qué hacer», murmuró finalmente. Desvió la mirada hacia la escuela detrás de mí. «Estabas obsesionado con esta historia de Eva. No sabía si estabas bien». El silencio que siguió fue incómodo, pesado. Quería explicar todo lo que había sucedido, pero me faltaban las palabras. ¿Cómo podría explicarle que una chica que aparentemente solo yo recordaba se había manifestado físicamente? ¿Cómo podría describir las distorsiones en la realidad, los susurros, la presencia opresiva que me seguía? Tyler, ella era real. Sé que suena loco, pero estuvo allí. Yo la vi, y no fue solo en mi cabeza. Mi voz estaba al borde del desespero, y no podía evitarlo. Necesitaba que él creyera. Tyler permaneció en silencio durante mucho tiempo, sus ojos fijos en los míos mientras intentaba procesar todo lo que decía. «No sé qué está pasando contigo», dijo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. «Pero, si crees que ella era real, entonces creo en ti». Sus palabras me sorprendieron. No era la respuesta que esperaba, pero de alguna manera, eso me dio una sensación de alivio. Finalmente, alguien estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de que algo estaba profundamente mal con nuestra realidad. Caminé hacia el coche y me senté en el asiento del pasajero, exhausto. Mi cabeza cayó contra el respaldo y todo mi cuerpo dolía, como si hubiera pasado por una batalla física y mental
más allá de lo que podía soportar. Tyler también entró en el coche, pero no encendió el motor de inmediato. Se quedó allí, en silencio, mirando la escuela a través del parabrisas. Entonces, ¿qué sucedió allí dentro? Swin preguntó finalmente, aún sin desviar la mirada del edificio. Respiré hondo, intentando organizar mis pensamientos antes de responder. Estuvo allí, la vi, o al menos algo que se parecía a ella. Comencé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda al recordar. Pero no era como la recordaba. Era como si se hubiera transformado en otra cosa. Algo que distorsionó la realidad a su alrededor. Tyler finalmente se volvió hacia mí, sus ojos llenos de duda, pero también de curiosidad. ¿Distorsionado? Zrenia repitió, la palabra flotando entre nosotros como una sombra. Asentí lentamente, tratando de dar sentido a lo que había experimentado. Sí, como si el espacio a su alrededor ya no fuera fijo. Las paredes, el suelo, todo parecía moverse, cambiar de forma. Y había susurros, voces que decían cosas que no podía entender. A medida que hablaba, los recuerdos de aquella sala volvían con una fuerza abrumadora. La presencia de Eve seguía viva en mi mente, aterradoramente real y al mismo tiempo ajena. Tyler se frotó la cara con las manos, claramente tratando de digerir lo que le decía. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Su pregunta resonó en mi mente. ¿Qué haríamos ahora? No tenía una respuesta clara. Todo lo que sabía era que, a partir de ese momento, el mundo nunca volvería a ser el mismo para mí. Cada pequeño detalle de mi vida ahora estaba bajo sospecha. ¿Cómo podía confiar en mis propios recuerdos? ¿Cómo podría saber que lo que veía a mi alrededor era verdad y no una distorsión de la realidad? Algo que no podía comprender. Eve, o lo que fuera aquella entidad, me mostró que la realidad era mucho más frágil de lo que jamás imaginé. El coche finalmente comenzó a alejarse de la escuela, y la carretera frente a nosotros parecía extenderse infinitamente, como si estuviéramos cruzando a otro lugar, una dimensión donde las reglas que conocía ya no se aplicaban. La ciudad a nuestro alrededor, aunque familiar, parecía diferente. Las luces de las calles tenían un brillo tenue, casi apagado, y las sombras entre los edificios parecían más profundas, más amenazantes. Tyler me miró de reojo, esperando que dijera algo, pero ya no tenía palabras. Solo el silencio entre nosotros era suficiente para cargar el peso de aquella noche. Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión y miedo. Cada vez que intentaba dormir, los sueños eran perturbadores, llenos de sombras que se movían solas y susurros que resonaban en mi mente. La figura de Eve, o de aquello que asumió su forma, flotaba sobre mis pensamientos, sus ojos vacíos observándome, como si esperara algo. Sabía que, a pesar de haber escapado de la escuela aquella noche, la historia aún no había terminado. Algo estaba sucediendo, algo que aún no comprendía del todo, pero que sabía que era peligroso. Decidí no volver a la escuela. Algo me decía que, si intentaba confrontar aquella realidad distorsionada nuevamente, no tendría la misma suerte. Tyler, por su parte, se mantuvo a mi lado, aunque era evidente cuánto esto le estaba afectando. Ya no hablaba más sobre Eve o sobre la noche en la escuela, pero sabía que lo pensaba todo el tiempo. Era como si ambos hubiéramos sido tocados por algo más allá de la comprensión humana, y ahora estábamos atrapados en una realidad donde las reglas que conocíamos ya no se aplicaban. Y entonces, una noche, mientras estaba acostado en la cama, tratando de calmar mis pensamientos, algo sucedió. Un pequeño sonido, casi imperceptible, proveniente de la oscuridad de mi habitación. Un susurro familiar. Ella todavía está aquí. Mi cuerpo se tensó, y el aire a mi alrededor pareció enfriarse instantáneamente. Sabía lo que eso significaba. La historia de Eve, o lo que fuera que ella representara, aún no había terminado.
y, de alguna manera, estaba irrevocablemente ligado a ella.